pues vamos arrancando. Ya somos algunos. La plática de hoy tiene que ver con una forma de manipular que se conoce como luz de gas. La luz de gas básicamente es una forma de hacer que la gente dude de lo que está haciendo, de lo que está diciendo, de lo que está pensando, de lo que está actuando. Y el término viene de una película que se filmó en Inglaterra en 1940. Después se hizo una versión en Estados Unidos, que es la más famosa, con Ingrid Bergman, en 1944, y tiene origen en una obra de teatro británica. Básicamente, la premisa, la trama de la película es que un cuate se casa con una mujer que aparentemente tiene mucho dinero, y él está buscando las evidencias de ese dinero y está tratando también de manipularla, ¿no? Ahora, la casa utiliza luz de gas, entonces piensen en la espita del gas en su estufa, que uno puede subir o bajar la flama. La iluminación de esta casa donde ella vive, y que él obviamente se mudó a la casa de ella porque ella es la rica, él varía la intensidad de la luz y ella empieza a sentirse como rara y le dice, es que está muy baja la luz, y él dice, no, la luz está normal. Luego también él hace como excursiones a la azotea, al ático, no a la azotea, al ático de la casa, buscando dónde está la evidencia del dinero y todo esto que ella tiene, y ella ve esas luces por la noche y ella le dice, no, no hay luces. Entonces empieza él a jugar un poco con las sensaciones que ella tiene. Finalmente te das cuenta que lo que él desea es que la declaren loca para que él pueda heredar toda su fortuna. Y le hace cosas pequeñas. Por ejemplo, en un momento le esconde un libro. Y entonces ella está como loca y dice, pues aquí lo dejé, aquí lo dejé, aquí lo dejé. Y después resulta que el libro aparece, por decir algo, ella lo había dejado encima de la chimenea y aparece, no sé, en un cajón de la cocina. Entonces ella empieza como a dudar, bueno, estoy bien o estoy mal. Ella le hace ciertos reclamos y él le dice, no, eres demasiado sensible. Ojo con esta palabra porque es muy común en la gente que está haciendo esta parte de gaslight. Bueno, la película se llama Gaslighting en inglés, luz de gas en castellano. Y pues bueno, la película no fue particularmente, pasó sin pena ni gloria en su momento, pero los psicólogos, particularmente en los años 60, empezaron a ver que esto era una forma de manipular, una forma de agresión de baja intensidad, no necesariamente una agresión pasiva, porque requiere también de cierta planificación o de cierta intencionalidad. Entonces, tiene varias características, ¿no? Pero recordemos un poquito lo que les había al principio, ¿no? Las emociones modifican la forma en que nuestro cerebro funciona. Entonces, la vez pasada que hablábamos del enamoramiento, bueno, cuando tú tienes un estímulo que es placentero, el cerebro genera un montón de hormonas, ¿no? Hablamos de la dopamina, de la oxitocina, de la norepinefrina, varias. O sea, hay un montón de cosas que el cerebro genera, que son una reacción ante un estímulo placentero, y eso hace que se genere en el cerebro pues, ciertas redes neuronales que están muy fortalecidas porque son buenas, aparentemente. Y entonces, cuando tú te relacionas con una persona que te manda mensajes que son ambiguos, empiezas a caer en una situación de duda, ¿no? Como se llama disonancia cognitiva. ¿Por qué? Porque si una persona hoy te trata muy bien y mañana te trata más o menos y al otro día te trata mal, o te trata mal una temporada y de repente te trata de maravilla, ya no sabes realmente qué esperar. Cuando somos muy resilientes y esto, igual y podemos poner un freno, pero a veces no nos damos cuenta porque todavía estamos bajo el influjo de cierto tipo de hormonas en el cerebro, ¿no? Y de emociones, la emoción esta de, ay, es que con esta persona yo tengo un vínculo, esta persona me importa, esta persona me va a dar o me va a cuidar o algo. Entonces, eso es como un antecedente de por qué podemos volvernos muy vulnerables a este tipo de manipulaciones. Ahora, ¿cuál es el objetivo de que yo haga que tú dudes de la realidad? Pues básicamente que dependas de mí. Si yo soy quien valida si la percepción que tú estás teniendo de la vida y del mundo y de la realidad
me corresponde a mí y yo te estoy diciendo, pues lo que tú dices no es cierto, lo que tú dices no fue así. Y aparte de todo te digo, ay, cómo eres exagerada, o cómo eres exagerado, o cómo eres sensible. Entonces uno empieza a tratar de encontrar explicaciones y no las encuentra. Y uno se siente a veces muy culpable por tener estas reacciones intensas o exageradas ante estos cuestionamientos, ¿no? Entonces les voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Pero tengamos en cuenta que el objetivo de este tipo de manipulación es destruir tu confianza. Y déjenme decirle, esto no significa que una persona que sea objeto de este tipo de ataque emocional tenga que ser alguien muy débil o alguien que no tenga carácter o alguien con poca autoestima, ¿no? Puede ser una persona que esté perfectamente bien en su desarrollo emocional, en su trabajo, en sus relaciones. O sea, no necesita ser una persona con mucha desconfianza en sí mismo o con un autoconcepto pobre. Obviamente, si tienes un autoconcepto pobre y esto, pues el proceso va a ser mucho más rápido para la persona que te quiere manipular. Pero esto es un estímulo que es constante y es un refuerzo intermitente. Entonces yo te trato bien y luego pues cuestiono tus cosas, la forma en la que tú ves las cosas. Ejemplos para que vayamos entendiendo, ¿no? Cuando tú estás viendo algo que no te gusta, vamos a suponer que quedas de ver a la persona y la persona te cancela de último segundo y tú le dices, oye, pero ¿por qué? Y te dice, ay, es que eres muy sensible, no pasa nada. Entonces está devaluando la emoción que tú sientes de molestia cuando él está cambiando los planes de último segundo. O te dice, mañana paso por tu casa y nunca pasa, y de hecho 3 días no sabes de esta persona, y después te enteras que se fue de vacaciones. Y tú dices, oye, pero ¿qué pasó, no? Entonces te puede decir cosas como, yo te dije, yo nunca quedé de ir a tu casa, número 1, yo nunca quedé de ir a tu casa. Y segunda, te avisé que me iba a ir de vacaciones. O me quedé sin celular, me lo cortaron, me lo robaron y entonces pues me fui y ya no pude avisarte. No seas tan exagerada, no pasa nada. O sea, te estoy llamando, ¿no? Aquí estoy. Ahora que si tú quieres, pues ahí muere. Entonces te ponen en una posición en la que te voltean la realidad y entonces tú terminas pensando que tu reclamo no tiene una justificación cuando sí lo tiene. Este es un ejemplo muy extremo, evidentemente, ¿no? Pero eso es el resultado de un proceso paulatino en el cual yo voy haciendo que tengas este tipo de dudas sobre lo que tú piensas. Vamos a suponer que esta persona le dice algo a otra persona enfrente de ti, coquetea enfrente de ti con alguien, y tú le dices, oye, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Y tú dices, ¿cómo eres exagerada? Nada más fui amable. O, por ejemplo, que tú encuentres evidencias de que hizo algo que no era lo que te había dicho y te dice, claro que sí te dije. Tú sabías perfectamente lo que yo iba a hacer, no le hagas de tos. Y tú sabes que no es cierto. El problema es que este tipo de mensajes empiezan a hacer que verdaderamente dudes. Y dices, bueno, sí me habrá dicho. O te puede enrollar, te puede tirar un rollo ahí medio mareador, que tú digas, bueno, ¿de verdad fue así? Entonces, este cuestionamiento te genera un doble vínculo. ¿Por qué? Porque por un lado, tú estás creyendo en la percepción, o sea, lo que tú recuerdas, lo que tú oíste, lo que tú viste, y esta persona pues se va al otro extremo y te dice, no es cierto. Entonces tú te quedas pensando, bueno, ¿de veras estoy loco o de veras estoy loca? O sea, pueden incluso usar esas palabras, estás loca, ¿qué no te das cuenta de cómo inventas cosas? Incluso puede inducir temores de cuestiones de celos para que luego te acuse de ser celotípico o celotípica. Entendiendo que la celotipia es un conjunto de percepciones muy desproporcionadas con respecto a los celos, pero te puede acusar de es que eres una celosa, es que eres un celoso,
es que nada más es un amigo, es que nada más es una amiga. Vamos a suponer que de repente alguien diga, oye, vi a tu novia o a tu novio comiendo en un restaurante español en Polanco, y tú dices, oye, pero ella me dijo que estaba ocupada, ¿no? Entonces vas con ella y dices, no es cierto, no era yo. Pero es que mi amiga te vio, no es cierto, no era yo. Entonces tú dices, bueno, vamos a preguntarle a mi amiga, y te dice, no, ¿a poco? ¿Me vas a poner a mí en esa posición? Estás loco. O sea, ¿me crees o no me crees? Entonces también toman mucho estas posiciones de chantaje, ¿no? De decir, bueno, voy a negarlo hasta la muerte. Esta posición de miente hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y finalmente termina uno sintiéndose culpable. Mucho de esta estrategia también lo que busca es que te aísles. Entonces, en este aislamiento tiene que ver con, por ejemplo, acusar a tu familia o a tus amigos o, no sé, a tu entorno, a tu red de apoyo, de que están en contra suya o de que tú estás proyectando, te pueden acusar de estar proyectando tus debilidades en las actitudes que ellos tienen. Casi como diciendo, es que tú eres la celosa y en realidad tú eres la infiel y por eso me quieres acusar a mí de ser infiel, pero en realidad la infiel eres tú. Entonces, ese tipo de voltear las cosas hacen que las personas verdaderamente se cuestionen. Cuando esto dura muchísimo tiempo, y hablamos de años, hay relaciones que pueden ser de años, pasa esto. Ahora, ahorita les puse ejemplos muy de pareja, pero puede ocurrir en la familia. Hay mamás, hay papás que hacen gaslighting a los hijos. Por ejemplo, si no me cae tu novia, pues yo puedo decirte, es que tu novia me trata mal cuando tú no estás, y te dice, oye, pero no es cierto, y cuando cuestionas a tu novia, dice, pues es que no, ¿cómo no? Es esto, el otro, entonces te empiezan a tirar este tipo de mensajes de manera que tú dudes de la realidad. Entonces, pues también los papás y la mamá puede ser, o sea, el gaslighting puede ocurrir en muchas situaciones, puede ocurrir en tu trabajo, por ejemplo, que tú entregues un trabajo, mandas una respuesta de correo y te dicen, pues el correo nunca me llegó. Oye, pero es que yo te lo mandé, aquí tengo, pues a mí nunca me llegó. Entonces empiezas a tener actitudes muy defensivas, por ejemplo, empiezas a mandar con confirmación de lectura y todo esto porque necesitas protegerte y sentir que las cosas tienen un sentido, ¿no? Entonces, básicamente ocurren tres cosas, tres actitudes que tú puedes detectar. Una es que te acusen de que eres muy sensible o que te acusen que no tienes derecho de sentirte como te sientes. Es que no tienes derecho a estarme reclamando. Yo me he portado bien, yo te he dado, yo te esto. Y la cuestión es, como tienen este mensaje de doble vínculo en el que te trato bien, te trato mal, te trato bien, te trato mal, y pueden verlo eso incluso en relaciones, les digo, de familia, ¿no? Con tu mamá, con tu papá, con una hermana, con una tía, puede pasar esto. Con la pareja es más evidente porque normalmente allí tienes un vínculo que, como decía al principio, hormonalmente puede ser mucho mayor. Ahí ya puedes tener un tema de adicción un poco a la persona, ¿no? Y si es cierto, bueno, lo que dicen ustedes es cierto. Saludo rápido a Carmen, a Clau, a Gris ya la había saludado, a Rodrigo. Y es cierto, tienes las pruebas contundentes y las niegan. Y dices, no es cierto, no es cierto, no es cierto, y no es cierto, y de ahí no lo sacas, y te pueden voltear las cosas e incluso acusarte de estar trucando las evidencias para acusarlos, ¿no? Y uno diría, ¿a poco? Pues sí, sí es cierto. Ahora, ¿por qué no dejamos a este tipo de personas? Y hay gente que puede decir, pues es que cómo eres bruto. O sea, ahorita que está tan de moda esa posición de, es que me hiciste daño. Y la respuesta típica del meme y esta parte en la que parecía que tenemos que ser Superman, todo el daño que tú me permitiste hacerte, como si fuera lícito hacerle daño a una persona que es vulnerable. Pues de antemano les digo, no es lícito que tú maltrates a una persona por el solo hecho de que sea vulnerable. No está bien. O sea, éticamente está mal. O sea, tanto como decir que a una mujer merece ser violada porque iba a las 2 de la mañana caminando por una calle de minifalda. O sea, es exactamente lo mismo. Si yo encuentro que eres vulnerable, entonces yo no tengo derecho a tratarte mal. Y si yo, por la confianza que tú me tienes,
te conozco lo suficiente como para saber que este tipo de estrategias van a funcionar, pues entonces, éticamente, yo lo que estoy buscando es obtener un beneficio para los motivos que sean. A veces son cosas pequeñas que no necesariamente tienen que ver con una manipulación mayor. Vamos a suponer que vas a la casa de tu novia y recoges tus cuadernos y sin querer te llevas algo de ella, un libro, algo que ella necesita. Y después te llama y te dice, oye, es que no encuentro mi libro y no sé qué, no te lo habrás llevado. Y tú, por alguna razón extraña, dices, es que no puedo aceptar que yo me llevé el libro. Y dices, no sé, ni idea, búscalo bien. Y al día siguiente llegas y lo avientas por ahí en su casa, ¿no? Y tú dices, pues ahí estuvo. ¿No? Y él dice, pues es que busqué 25 veces allí, ¿no? A mí en una ocasión me ocurrió que tenía yo que hacer un viaje y en la mañana, cuando busqué mi pasaporte, no estaba. Y lo busqué por toda la casa y no lo encontré. Un año y cacho después, lo encontré en una chamarra que yo usé durante ese año y medio muchísimo tiempo. Y yo dije, bueno, ¿cómo es posible, no? Entonces, eso es una luz de gas, porque cuando yo dije, aquí está mi pasaporte, no puedo entender que ahí esté. Me dijeron, ay, pues seguramente siempre estuvo y no usaste la chamarra durante año y medio. Y lo dudé. Entonces, bueno, todos somos sujetos de este tipo de ataques, ¿no? Y de situaciones. Entonces, aquí la cuestión es esto. Que una persona lo haga una vez o dos veces, pues puede ser esta parte de decir, chin, no puedo aceptar que me equivoqué y voy a tratar de defenderme en este momento. Pero hay que poner atención a los patrones. Cuando el patrón es repetido, cuando tú te das cuenta de que esto es algo que constantemente está ocurriendo, pues entonces te estás enfrentando a una persona que está utilizando una estrategia de manipulación para generarte un vínculo traumático a través de mensajes ambiguos y que te generan un reforzamiento intermitente entre lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo y lo bueno y lo malo. Esto a veces no es algo que planeó la persona ni nada, es un rasgo de su personalidad y lo va a usar para poder controlarte, para poder hacer aquello que ella quiere hacer y que tú no aceptarías de una forma natural, ¿sí? Otra estrategia es el que traten de desviar la atención. Vamos a suponer que tú llegas y dices, oye, es que pasó esto, y a media conversación empiezan a hablar de algo más. Y tú tratas de regresar la conversación a eso y te llevan a otro lado, y por más que tú insistas, no hay manera de que se converse aquello que tú quieres conversar. Esa es una estrategia evasiva, pero también es una forma de hacer luz de gas, ¿no? Y la otra, bueno, ya que ya les mencioné, eso nunca pasó, eso no fue así, tú estás loca, tú estás loco, no sabes ni lo que estás diciendo, ya me estás cambiando la historia y te voltean la tortilla. Entonces, básicamente, ¿cómo podemos saber que estamos sujetos a la luz de gas, pero de forma realmente mala, constante, que ya nos está afectando, que nosotros ya nos sentimos mal, ¿no? Pues hay que preguntarnos lo siguiente. La primera es, empiezas realmente a cuestionarte si lo que piensas y lo que ves está bien o está mal. Yo dejé aquí mis llaves, me cae que aquí las dejé y aparecieron en otro lado. Si es una vez, pues bueno, igual y si te pasó donde las dejaste. Pero si cada vez que estás con esta persona las cosas como que se salgan del lugar o realmente él te dice es que así no fue, yo no me comprometí a esto, yo no hice aquello, todo este tipo de cosas, pues es la primera pregunta, ¿no? Empiezas a cuestionar si verdaderamente eres demasiado sensible o demasiado chillón o demasiado quejumbroso, etcétera, ¿no? Esa es una parte. Lo que mencionas, Rodrigo, es cierto. Te acusan de estarlos vigilando, de estarlos acosando, de estar inventando cosas. Esa es otra parte, ¿no? Empiezas a hablar con la gente, con tus amigos, con la gente cercana, y empiezas a usar cosas como, bueno, es que no sé en realidad si yo quedé o no quedé, no sé qué te dije, o empiezas a disculpar a tu pareja o a tu amigo o a tu mamá o a quien sea que te esté aplicando la luz de gas de cosas que ellos hicieron. Tú te estás disculpando de lo que los otros hacen.
Ahorita te contesto, Rocío, porque esa pregunta es interesante. Y hola, Rocío. Beso. Empiezas a preguntarte por qué en la relación no te sientes contento. Dices, bueno, de veras que está mal, que no me siento a gusto, que no estoy disfrutando las cosas. Bueno, otra que es que empiezas a disculpar a tu pareja. No, es que es una persona muy ocupada. No, es que él tiene su carácter. Bueno, es que cuando él era chiquito lo trataron muy mal. Sí, o sea, este tipo de situaciones en las cuales te ves que estás justificando el comportamiento de los demás. Ojo, aquí tu red de apoyo normalmente va a cuestionar el comportamiento de esta persona que es tu pareja. Y sí, también, Claudia, esa es otra frase. No seas dramática. ¿Cómo le haces de tos? Ya, ¿no? O sea, párale al drama, parece la Rosa de Guadalupe o telenovela, ¿no? Ese tipo de acusaciones son descalificatorias y lo que hacen es que tú te quieras cuestionar lo que tú eres, ¿no? Y lo que tú haces. Luego, empiezas a darte cuenta de que tú estás ocultando información, o sea, ya empiezas realmente a mentirle a tu pareja o algo. Vamos a suponer que te invitan tus amigos a comer. Y entonces tú no le cuentas porque sabes que él te va a empezar a hacer acusaciones de, ya ves, cómo haces esto, cómo vas, etcétera. También ese tipo de mentiras que tú empiezas a decir para proteger tu integridad cognitiva, o sea, sí, tu realidad, para que no se pueda cuestionar tu realidad, cuando son descubiertas, son usadas para denigrarte todavía más. Ya ves cómo eres un mentiroso, ya ves cómo eres una mentirosa. Entonces, ojo con eso. Entendamos, esto es un contexto de una persona que te quiere manipular. Esto lo que busca es claramente un control del otro. Empiezas a tener dudas para tomar decisiones. Puta, ¿lo hago o no lo hago? La vez pasada pasó esto, se enojó, yo quedé mal. O empiezas a tener un montón de puntos de verificación. Le mandas 25 mensajes para estar segura de que lo que le dijiste. Empiezas a tomar screenshots de las conversaciones, las guardas todas para decirle, ves que tú me dijiste esto. Y entonces esa persona te va a decir, no es cierto. O sea, lo estás sacando de contexto. Entonces ahora, a partir de ahora, yo voy a hacer lo mismo para demostrarte. Pero como yo soy una persona razonable y el loco eres tú, pues entonces, pues yo no hago esas cosas, yo no me rebajo a ese tipo de estrategias, ¿no? Eso sí, el día que te agarren en una, pucha, va a ser la confirmación de que tú eres de lo peor, ¿no? Entonces, la toma de decisiones se vuelve muy difícil y sientes que lo que estás haciendo está mal. Todo lo que estás haciendo está mal, es que, ¿qué hice, qué hago, qué esto, qué el otro, ¿no? Ahora, dentro de esta estrategia de doble vínculo, en el que te trato bien, te trato mal, esta persona puede empezar a mostrarse muy condescendiente contigo. Condescendiente quiere decir irrespetuosa y que te trata así como de, ay, sí, pues es que ya sabes, tú no entiendes, tú no sabes, tú, pues te olvidan las cosas. Entonces, el vínculo que terminas teniendo es de muchísima inseguridad en lo que tú haces y te preguntas constantemente, ¿qué estoy haciendo mal? ¿De verdad qué estoy haciendo mal? ¿Por qué esta persona no está contenta? Entonces, como en realidad no estás haciendo nada, nada malo, o tal vez ya estás teniendo reacciones muy desmesuradas porque sientes muchísima incomodidad por la disonancia cognitiva. Entonces, ellos pueden incluso empujarte a que hagas cosas que en circunstancias normales no harías. Y en ese tenor puedes tú decir, bueno, ¿de veras será eso lo que yo quiero hacer? Y en ese cuestionamiento probablemente lo hagas, siendo que es algo que va en contra de tus creencias, de tus valores, de tus ideas, etcétera, ¿no? Entonces, toda la carga de la falla o de los rechazos o de las violencias, etcétera, que pueda tener esta persona para contigo, empiezas a cuestionarte. Vamos a suponer que esta persona te prometió que se va a casar contigo o que se va a ir de vacaciones contigo o que va a hacer algo trascendente, importante, ¿no?
y utiliza este tipo de situaciones en las cuales tú quedas como la mala o el malo de la película para decirte, ya ves, tan bien que íbamos y con estas pequeñas cositas que tú haces, pues a mí me haces dudar, ¿eh? Porque pues yo cómo voy a comprometerme con alguien como tú que hace este tipo de cosas. Entonces, pues yo ya estaba decidido o decidida, pero con esto que hiciste, pues la verdad es que yo no puedo. Entonces te voltean la tortilla. El malo de la película eres tú, que es lo que decía Rodrigo. En efecto. Ahora, ¿es consciente o inconsciente? Puede ser muy consciente, muy, muy consciente. Puede ser parte de toda una idea para obtener el control de algo. Y otra es que puede ser automático. O sea, es una persona que así se relaciona, así vive y su personalidad empuja a que haga este tipo de situaciones en las cuales él necesita tener el control para poder manejar la situación. Entonces, son personas que se la pasan creando precedentes para poder justificar comportamientos posteriores. Y eso pues es muy deliberado, ¿no? Evidentemente, hay cierto tipo de personas que hacen esto con más frecuencias. No quiero irme sobre ese tema por completo porque nos podemos echar 5 horas, que es la personalidad narcisista. Entonces, la personalidad narcisista normalmente lo que está buscando es una validación externa muy grande. Son personas que en el fondo requieren muchísimo refuerzo y requieren muchísimo control porque no confían en sus propias capacidades. Entonces, necesitan una retroalimentación externa muy grande y al momento en el que ellos logran tomar el control sobre ti, se ponen por encima y todos tus esfuerzos para convencerlos de que tienen razón o de que tú estás mal, les genera algo que en psicología se llama suplemento narcisista, ¿no? Cuando no se los das, cuando les compruebas que ellos están haciéndote daño y eso generas algo que se llama una herida narcisista. Y esta herida narcisista puede provocar reacciones muy agresivas, muy violentas o muy desaforadas. Son personas que de repente pues desaparecen de tu vida o regresan con mucha agresión o tratan de exhibirte o tratan de mostrarte con este tipo de estrategias pues que tú estás mal. Entonces, esa es una estrategia que utilizan mucho los narcisistas. Obviamente, las personas con rasgos psicopáticos que pues no tienen empatía, que no muestran este tipo de cosas, distingamos, una persona narcisista sí es capaz de mostrar empatía, poquita, pero puede desarrollarla. Cuando ya eres psicópata, simplemente no tienes empatía y utilizas todo este tipo de estrategias para hacer lo que quieras y que no te estén fregando y simplemente poder obtener lo que tú quieres, ¿no? Como en el caso de la película. Entonces, la cuestión aquí es, ¿qué hago si yo ya tengo un vínculo traumático? Y aquí viene la parte, ¿qué es un vínculo traumático? El vínculo traumático es cuando a pesar de que tú estás sufriendo agresiones, no puedes evitarlas. No tienes este mecanismo de defensa que hace que huyas del estímulo negativo, de la agresión. Y entonces es cuando viene este tipo de memes, como el que mencioné hace rato, de pues te hice todo el daño que tú te dejaste. Pues no es cierto. En realidad, tú puedes ser la persona más segura del mundo y pasar por un proceso en el cual todos tus mecanismos de seguridad y de defensa, etcétera, son vulnerados y de repente te encuentras que ya estás en una situación que nunca hubieras pensado, ¿sí? Entonces, esto es un vínculo traumático. Y el vínculo traumático se genera una distorsión de la realidad muy grande, porque estás entre este discurso de amor y este discurso de la incomodidad y la agresión. Entonces, el cerebro sigue anclado en el estímulo positivo, pero al mismo tiempo tiene esta parte donde te está diciendo algo está mal, algo está mal, algo está mal, puta, algo está mal. Pero no aciertas a saber qué, porque ya pasaste por este proceso en el cual todas tus creencias y todas tus cogniciones están siendo cuestionadas.
Se le llama también síndrome de Estocolmo al vínculo traumático. Síndrome de Estocolmo, ¿por qué? Porque en los años 70, en una universidad, pues secuestraron un montón de personas y los secuestradores, pues la gente que estaba secuestrada terminó generando como cariño, como empatía, como pues hasta simpatía por lo que los secuestradores estaban pidiendo. Sus demandas son justas, es que denles, pobrecitos, etcétera, 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 ¿no? Pero finalmente, pues es gente que te está haciendo daño, te tienen prisionero, te están amenazando con que te van a matar. Incluso puedes pensar que es justo que te maten. Y ese es el extremo. En el vínculo traumático tú puedes terminar creyendo que te mereces lo que está pasando. Y entonces no lo dejas porque tú necesitas demostrarte y demostrarle al otro que eres merecedor de cariño, que eres merecedor de amor, etcétera. Muchos de los vínculos, por ejemplo, codependientes, tienen un vínculo traumático subyacente muy fuerte. La codependencia, entendiéndolo, por ejemplo, gente que viene de familias donde hay alcoholismo, donde hay drogadicción, etcétera, ¿no? En la dependencia emocional puede incluso haber también cierto vínculo traumático, pero no necesariamente. Entonces, ahí hay ciertas diferencias, ¿no? Y no todos los vínculos traumáticos son codependientes, ¿sí? Porque la codependencia implica que hay un baile entre dos. En este caso, si te están manipulando, no hay codependencia. En realidad lo que hay es vínculo traumático. Entonces, cuidado con esto, ¿no? ¿Cómo se rompe la disonancia cognitiva? ¿Cómo podemos romper estos mensajes de doble vínculo o el refuerzo intermitente? Y entendamos, el mensaje de doble vínculo es esta parte de, bueno, tú eres verdaderamente una persona estúpida, vamos a ponerlo así para englobar un montón de cosas, pero yo te quiero. Acepto todos tus defectos, pues entonces yo me engrandezco, yo soy muy bueno, y tú que eres una persona con tantos defectos, con tantas carencias emocionales, etcétera, yo estoy aquí, a pesar de estoy aquí. Entonces, eso genera un doble vínculo. Y lo que está generando es una dependencia de la aprobación del otro. Entonces, ahí es donde entramos con esto. Entonces, ¿cómo nos podemos definir? Primero, fundamentalmente tenemos que ser muy asertivos. Cuando estamos inundados de hormonas al principio de una relación, es difícil que podamos ser muy asertivos porque estamos muy vinculados. Y no hablamos del enamoramiento de una noche y el acostón y estas cosas. Hablamos de relaciones ya de más largo plazo. Entonces, si tú tienes claro quién eres, cuáles son tus valores, cuáles son tus creencias, vas a poder ser asertivo y vas a poder poner límites. Entonces, cuando esta persona te diga, oye, espérame, no es así, no me gusta. Si esta persona, en lugar de mostrar, vamos a suponer que tú estás muy emocional, porque puede ocurrir, ¿no? Que de repente estemos demasiado emocionales. Llegó tarde, te dijo que iba a hacer una cosa, hizo otra, entonces tú estás muy emocional. Bueno, una persona que te quiere, una persona que no use manipulación y esto, te va a preguntar, ¿por qué te sientes así? O sea, explícame por qué te sientes así. Suponiendo que esta persona verdaderamente no actuó de mala fe, va a hacer este tipo de preguntas. Oye, ¿qué fue lo que pasó? Dime. Y entonces hay un diálogo. Y esta persona lo que va a hacer es darte cierta contención para que tu emocionalidad baje. Y ya cuando haya bajado, si te equivocaste, si exageraste, si le pegaste al drama, no lo sé, pueden pasar mil cosas. Tal vez venías de tu trabajo que tu jefe te gritoneó y entonces vienes muy alterado y reaccionas de más. Bueno, una persona que te quiere, lo que va a hacer es, te va a escuchar, va a recibir el mensaje que tú te dice y entonces va a hacerte una devolución y probablemente va a esperar a que te calmes para decirte, oye, pues estabas alterada, en realidad lo que pasó fue esto, y si esa persona se equivocó, te va a ofrecer disculpas, pero no te va a decir, estás loca, eres una exagerada, qué dramático, ya bájale, eres un celoso, todo ese tipo de cosas hablan mucho de esto, ¿no? Entonces, ser asertivo desde el principio. Ser asertivo es poner límites a uno mismo, pero límites al otro. Entonces, hay que decirle a la otra persona, oye, espérame, esto a mí me hace sentir así y tú me puedes dar la explicación que sea, pero a mí no me está convenciendo lo que me dices. Si tú
te ves poniendo esos límites varias veces o decides no ponerlos, pero estás observando, entonces lo que tienes que hacer es cuestionar la relación. Tienes que cuestionar qué hago con esta persona. Y puede ser que sea la mejor o el mejor amante del mundo, que sea la persona más inteligente, más exitosa, más divertida, pero te está manipulando. Y entonces hay que aprender a perder. Y hay que aprender a decir, bueno, pues no es la persona que yo creía y puede ser el mejor amante, puede ser el hombre más guapo, la mujer más guapa, puede ser el más exitoso, puede tener todas estas perspectivas, pero es una persona que me está faltando al respeto. Y no hablo del respeto tradicional, así de que te dijo groserías y esto, pero está tratando de manipularte. No te quedes en relaciones de manipulación. Ahora, la siguiente, confía en tu intuición. Si sientes que algo está mal, créele a tu intuición porque el cerebro inconscientemente nota cosas. Tal vez tú no puedes verbalizarlo inicialmente, pero la incomodidad la vas a sentir. Algo está mal, algo está mal. Háblalo con la persona y ve cómo te responde. Insisto, una persona que te quiere no te va a decir ni que estás tonto, ni que lo que sientes es estúpido, ni que nada de eso. Una persona que te quiere o que realmente le interesa conocerte, te va a escuchar y va a tratar de que tú te sientas mejor. Algo que se me pasó decirles, ojo con estas partes donde uno de los síntomas de cuando están haciéndoles gaslighting es que cuando esta persona los acusa, de repente se ven ustedes dando explicaciones muy extensas. Y la persona puede usar frases como, dime de qué tamaño es el rollo y te diré de qué tamaño es la mentira, ¿no? Pero tú empiezas a tratar como de elaborar un discurso lógico en el cual puedas justificar que lo que tú hiciste no estuvo mal y esa persona lo va a utilizar para hacerte todo lo contrario. El hecho de que tú le quieras dar una explicación larga y que tú te desesperas porque lo que quieres es que la otra persona acepte tu explicación. Entonces, bueno, eso porque se me estaba pasando y creo que era importante, ¿no? Bueno, la otra es, no pongas en otros la aprobación de lo que tú eres. Si esta persona no logra ver lo que tú eres, si esta persona no aprecia lo que tú estás dando, cuestiónate la relación. Pero no esperes a que esta persona te diga, palomita, ah, qué bien, lo hiciste perfectamente bien. Uno quiere agradar a su pareja, uno quiere agradar a las personas, si se trata de tu mamá o de tu papá o de un hermano o un amigo a que tú estás tratando de agradarlo, bueno, no le cedas ese poder a estas personas. Insisto, cuando una persona te quiere, si la riegas, te va a hablar de una forma diferente. No es lo mismo un amigo que te dice, oye, la estás regando, a una persona que te dice cómo eres estúpido, cómo distorsionas la realidad, cómo no estás atacando. O sea, no, los amigos no hacen eso. La gente que te quiere no hace eso. ¿Sí? Ojo, si ustedes lo están haciendo, cuestiónense por qué tienen la necesidad de hacerle a la gente esto. Mucha gente de este tipo utiliza argumentos también de este estilo. Yo te lo digo para ayudarte. Yo te lo digo porque no me gustaría que otros, etcétera. O pueden decir también, pues ve y pregunta. No te quedes con lo que yo te digo, ve y pregúntale a los demás si lo que tú estás haciendo está bien. Y en el contexto de lo que tú puedes contar con la información deformada, pues el otro te va a decir, oye, pues si estás haciendo esto, pues sí, cuestiónatelo, ¿no? Entonces, eso es una manipulación muy del estilo narcisista. Haremos en algún momento una plática sobre narcisismo. Es una plática enorme porque todos, absolutamente todos tenemos rasgos narcisistas. Si no tuviéramos rasgos narcisistas, no estaríamos esperando que nos digan, ay, dime que te gusto, ¿no? Espero gustarte. Pues eso es un rasgo narcisista. Pero también es lo que hace que te pongas a estudiar, es lo que hace que te levantes en las mañanas y te des un baño, es lo que hace que hagas muchas cosas para destacar y para poder hacer, pero porque buscas un reconocimiento propio. O sea, en ese caso es un narcisismo sano. Es un narcisismo en el cual tú buscas un espejeo positivo tuyo en el otro, pero no te define. O sea, en el caso del narcisista, el narcisista busca que el reflejo siempre sea positivo, pero no regresa ese reflejo a sí mismo para decir, ok, estoy bien.
constantemente lo necesita externamente y todos necesitamos este espejo del otro, porque somos a través de nuestras interacciones, pero no nos define la interacción ni nos define lo que el otro nos refleja. Si el otro no nos aprecia, pues no nos aprecia, ni modo. Tú sabes o debes de saber o debes de tratar de saber quién eres, ¿no? La otra es, pues no te sientas culpable por cómo te sientes. Si te pusiste emocional, si perdiste la cabeza, si te pusiste a llorar, si no supiste qué decir, si empezaste a tartamudear, si te contradijiste, perdón, no te sientas mal. Las emociones son naturales, todos sentimos emociones. E insisto, cuando una persona te quiera, va a abrazar tu emoción. Eso no significa que vaya a aceptar que tú lo agredas también, pero significa que te quiere y que te va a dar contención y que te va a escuchar y que te va a decir, ya pasó, tranquila, o lo que sea, ¿no? Pero bueno, la otra es, y esta es la más importante, chequen que los actos coincidan con las palabras. Si no coincide el discurso con el acto, la persona tiene algo mal. O sea, tiene algo mal contigo, probablemente con el resto del mundo no lo sabemos. Pero si una persona te dice que te quiere y te trata mal, pues los actos no coinciden con las palabras. Si una persona se compromete contigo a hacer algo y no lo hace, los actos no están coincidiendo con las palabras. Entonces, ese es el más importante de todos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué me está diciendo? ¿Sí? Y en esa medida ustedes van a poder defenderse de este tipo de situaciones. Ahora, si una persona, si de todo lo que yo les dije, se identifican con una o con dos, probablemente esta persona no esté haciéndoles gaslighting, ni sea un narcisista, ni nada. Simplemente es una persona que tal vez en un momento dado se vio en una situación que lo apenaba o que lo incomodaba y quiso pues, salirse corriendo un poco infantilmente, si quieren, no quiso manejarlo, pero no necesariamente significa que sea un narcisista. O sea, a mí la gente que llega y me pide, es que dígame que mi pareja es un narcisista o una narcisista, yo les digo, es que no es tan sencillo. O sea, sí puedes, después de cierto tipo de cosas y de descripciones, decir, sí, es un narcisista. Pero también a veces yo veo que hay una danza entre dos personas que son terriblemente agresivas una con la otra y se acusan mutuamente de ser narcisistas. Probablemente los dos lo sean. Y por eso es esta confrontación. Ahora, también podemos ser nosotros muy confrontativos. Yo lo que les diría es, si ustedes verdaderamente se sienten incómodos, cuestionen la relación. Hay veces que se puede arreglar, pero hay veces que no, ¿eh? Y particularmente cuando uno ya tiene una relación de largo plazo o es una relación de familia, es muy difícil que tú decidas cortar la relación. O sea, ¿quién le dice, ya no quiero saber nada de mi mamá? O ya no quiero saber nada de mi papá, o ya no quiero saber nada de mi hermano. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay un vínculo que es de largo plazo. Hay un vínculo de sangre, hay un vínculo de crecimiento, hay un vínculo de cuidado. Sin embargo, hay veces que uno tiene que decirle adiós a la familia. ¿Por qué? Porque esa familia nos está haciendo daño. Y darnos cuenta de eso es muy doloroso. Y lo mismo pasa con una pareja. Cuando tú te das cuenta que la pareja te está haciendo este tipo de cosas, es muy doloroso. Entonces, pues bueno, hay que trabajar eso. Voy a leer sus mensajes porque ahora sí me escribieron mucho, lo cual me da mucho gusto porque así se enriquece más la conversación. Y aprovecho para ir saludando. Bueno, a Gris ya la saludé, a Rodrigo, a José Juan, a Eva, a Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? A Clau, Gris, otra vez, Rodrigo. A ver, aún teniendo, bueno, esta parte, ¿no? Aún teniendo pruebas contundentes, se atreven a seguirlo negando, tapan la mentira con otra mentira. Pues sí, es algo que ocurre constantemente y pues es súper desconcertante, ¿no? Y se vuelve una forma de vivir. Y el problema es que cuando te das cuenta de esto puedes sentirte muy, muy decepcionado. Y hay que tener cuidado porque a veces generamos una amnesia selectiva. Entonces decidimos acordarnos solamente de lo bueno
y lo malo pareciera como que decidimos olvidarlo, ¿no? Entonces, cuidado con esa parte. Claudia, uno se convierte en el loco o la loca y si llegas a dudar de ti mismo, pues sí, sí, es que eso, cuando estás en esa ya estás en el gaslighting, ¿no? Entonces, bueno, esto de Rodrigo, se atreven a decir que solo me estás vigilando. Bueno, sí, la acusación te la devuelven y te dicen es que estás proyectando en mí lo que tú eres, o sea, tú eres el infiel o tú eres la infiel y en realidad me estás acusando a mí, pero tú eres el que tiene este pensamiento. Ojo con eso, ¿no? Sobre todo cuando ustedes saben que no lo están haciendo. Cuando escuchen ese cuestionamiento y ustedes saben que su comportamiento no corresponde con la acusación, cuestionen la relación completa, ¿sí? Rocío, pues sí, lo que contestaba hace rato, ¿no? Puede ser inconsciente, pero si es inconsciente no es tan frecuente. Cuando tú notes que hay un patrón de frecuencia, ya estás allí, es una persona manipuladora, sea cual sea el perfil que tengas. O sea, hace unos días una persona me decía, oiga, es que me contó toda una historia larguísima de su relación, una relación súper accidentada, y ella me decía, pero es que yo vi en internet y esta persona, ¿verdad que es un psicópata narcisista? Y yo le decía, híjole, es que basándome en lo que tú me dices, cualquiera de los dos podría serlo, pero necesitas saber y ponerle nombre y apellido, psicópata, narcisista, para darte cuenta que estás en una relación hipertóxica, que a mí no me gusta ese término, pero bueno, una relación súper tóxica, súper dañina, súper mala. O sea, necesitas que yo te diga en un papelito, el señor Chuchito es psicópata narcisista, por lo tanto usted tiene la justificación para mandarlo a volar. Te está tratando mal, sea narcisista, no sea narcisista, sea psicópata, te están tratando mal, ¿qué haces allí? Entonces, bueno, sí, lo que dices, Rodrigo, también sí, ellos se ofenden siempre, siempre van a terminar siendo los que se ofenden. Pierdes la voluntad, en efecto. Vicky, hola, Vicky Ruiz. Un tema interesante, en la experiencia, bueno, sí, esta es la parte importante, ¿no? Desprenderse, yo no lo llamaría codependencia, ¿eh? La codependencia, voy a hacer una plática para que entiendan cuál es la diferencia entre dependencia emocional, codependencia y vínculo traumático, ¿no? Que en la dependencia emocional y en la codependencia puede haber vínculo traumático, pero la codependencia, el término original de la codependencia tiene que ver de personas que tienen relaciones con gente que tiene adicciones o enfermedades crónicas, en las cuales la valoración que tienes de tu persona ocurre a través del cuidado que tú le das al otro. Entonces, por ejemplo, es esta gente que está cuidando a un alcohólico, vamos a suponer, y esta persona deja de beber unas semanas y luego vuelve a beber y esta persona sufre porque está volviendo a beber y todo este tipo de cosas. Entonces, ese es un vínculo de codependencia. La dependencia emocional, el objetivo es distinto. Se los voy a platicar en otra ocasión, pero ojo, a mí no me gusta el término codependencia, de hecho, a mí me van a oír usarlo muy poco, pero sí entiendo el sentido. O sea, pero sí, en efecto, puede haber este tipo de cuestiones y es muy difícil de romperlo. Tanto la codependencia como la dependencia emocional son difíciles de romper, ¿no? Carolina, bueno, si tú nunca tienes la razón, pues cuestiónatelo. Si tú nunca, jamás en la vida tienes la razón, cuestiona la relación completa, porque es imposible que tú no tengas la razón jamás. ¿Sí? Ahora, las personas manipuladoras de este estilo normalmente lo que buscan es que también tú pierdas esta capacidad para autosostenerte y dependas de ellos, de una forma u otra. Entonces, es la gente que te dice, salte de trabajar, una mujer tiene que cuidar a sus hijos, ¿no? Ahora, no significa que todos las parejas en las que el acuerdo es que la mujer se quede a cuidar a los niños o que el hombre se quede a cuidar a los niños sea una manipulación. Si es un acuerdo mutuo, discutido, platicado y acordado, está bien. Pero si tú tienes un trabajo muy exitoso y tu pareja te dice, renuncia porque ahora eres madre y tienes que cuidar a tus hijos y constantemente te está reclamando que no cuidas a tus hijos, lo que está buscando es ser él el proveedor principal porque la economía es uno de los principales elementos de dependencia de una persona y si al cabo de 5 o 6 años
tú decides terminar la relación, te vas a sentir muy vulnerable y va a ser mucho más difícil que rompas la relación. Olvídense de si ya tienen 20 años. Entonces, yo he hablado con personas, mujeres de entre 40 y 60 años, que quieren divorciarse y no se divorcian porque no han trabajado en 10 años o no han trabajado nunca. Entonces, ojo con este tipo de cosas, ¿no? Si tú quieres, Carolina, terminar una relación, tienes que ser muy valiente y tienes que pensar que vas a estar mejor sola, buscando cómo resolver. Y a veces una estrategia es caminar el camino de volverte autosuficiente para poder terminar la relación, a menos, por supuesto, que haya violencia caracterológica, que es lo que les mencionaba la vez pasada, en la cual ya hay golpes y, bueno, de hecho, este tipo de agresiones son tan fuertes como las caracterológicas, porque te pueden generar lo que se llama síndrome por estrés postraumático mixto, porque no es un evento en particular, no es que estabas en el edificio de las Torres Gemelas enfrente y viste cómo se cayó, entonces estás traumado, o estuviste en un asalto, o fuiste a la guerra, o te violaron. No, son pequeños eventos constantes durante un tiempo muy prolongado en los cuales te generan un trauma mixto. ¿Mixto por qué? Porque es pequeñito, tiqui, 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 tiqui. De hecho, lo que pasa cuando las personas terminan este tipo de relaciones es que tienen que dejar pasar entre 1 año y 2 años prácticamente sin relacionarse, cosa que para mucha gente es muy difícil, porque buscan obviamente regresar a este estímulo en el cual alguien está haciéndose cargo, y tienen lo que se llama flashback, que es un recuerdo tan vívido que parece que está ocurriendo de nuevo. Y entonces, como en este caso no hay un solo recuerdo, sino es un cúmulo de recuerdos, la sensación de ansiedad es enorme, es muy difícil de romperla. Hay tratamientos, hay uno que se llama MDR, que es a través de los ojos para desvincular la región occipital del cerebro, que es donde se captan las imágenes, con la región frontal, que es donde se hace el conocimiento de largo plazo antes de pasar a la corteza cerebral. Y se trata de desvincularlo cognitivamente. Es una técnica de neurofeedback, ¿no? Que es bastante cara, por cierto. Una sesión de esto puede costar 2,000 pesos, es tremendo. Pero cuando una persona ya vivió un trauma por estrés postraumático mixto de este tipo, puede ser la única manera de hacer que la persona pueda terminar con este tipo de cosas, ¿no? Diana Villegas, si esas frases salen en el momento de enojo, es el mismo caso. A ver, depende. Si es algo recurrente, si el enojo es constante y en el enojo se usan este tipo de frases, pues muy probablemente sí estás utilizando una estrategia de gaslighting o estás utilizando una estrategia para mandar la atención dentro de la discusión a otro tema. Esa es una estrategia muy mala para el manejo de conflictos, ¿no? Porque finalmente lo que haces es desviar la atención, pero esa es una estrategia de gaslighting. Entonces, normalmente te vas a encontrar que el más notorio es precisamente cuando estás enojado. Entonces, sí. Si yo trato de demostrarte que yo soy mejor que tú o que tú no captas la realidad como debe de ser cuando estamos enojados, híjole. Ahora, estando muy enojado uno puede decir cosas como es que eres una estúpida y eso no es gaslighting, ¿sí? Eso es enojo. Pero si yo en toda esta argumentación lo que trato es de hacerte ver que tú eres una persona deficiente, estás probablemente utilizando una estrategia de gaslighting para que la otra persona se sienta mucho más dependiente de ti. Clau, perdí 25 años de mi vida. Bueno, pues esa persona te generó un vínculo traumático, Claudia, y es algo que afortunadamente yo sé que lo has ido dejando y que lo has superado y que eres una mujer plena, pero también tú sabes lo que es este proceso. Es un proceso largo, pero es un proceso del que sales, ¿eh? De esto sales. Y es más, sales e igual y al principio estás muy a la defensiva, pero puedes volver a tener relaciones buenas, puedes empezar a distinguir este tipo de personas que se acercan con estas intenciones y aprendes a poner límites.
desde la conciencia y desde tu capacidad y todo esto, ¿no? ¿Qué otro? Claudia, Carolina, bueno, están platicando entre ustedes, muy bien. Bueno, finalmente, la idea es, háganle caso a la gente a la que ustedes más confianza le tengan, ¿no? Así que hay muy como onda, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, sí. Pero es muy importante que vayan a terapia. Yo les puedo decir que yo he visto procesos en los cuales la persona habla claramente de estas distorsiones y sin embargo dices que no quiero dejar a esta persona, no quiero terminarla, no quiero, me da esto, me da el otro, es que yo siento que igual y yo me estoy equivocando. Y eso es un proceso. Entonces, el diálogo, la palabra, el cuestionamiento con la realidad, lo que se llama una prueba de realidad, que tiene que ver con esto de, ¿coincide el discurso con los hechos? Y esa es la mejor forma de encontrarlo. Los amigos para lo que te ayudan es para tener esta contención emocional y que puedan decirte en un momento de, oye, esta persona te está lastimando. Date cuenta, te está lastimando, ¿no? Entonces, pues bueno, este es un tema tremendo. Montserrat, a ver, pues sí, es que el problema es que los límites los tienes que poner desde el principio. Y entendamos, los límites no es ser tajante y grosero, no. Los límites los fijas porque tú sabes que la otra persona tiene una intencionalidad. Cuando tú notas que una persona tiene una intencionalidad diferente a la que tenga que ver con el cariño, la confianza y que tú puedas ser vulnerable, pues sí tienes que ser muy definitivo. Nos da miedo porque también tiene que ver con nuestra historia de vida. Si nuestros padres se relacionaban mal, es el modelo que tenemos metido en la cabeza. Si nuestro papá era muy distante, probablemente como hombres nosotros tendamos a ser muy distantes, a no expresar nuestras emociones. Las mujeres pueden estar buscando hombres que sean así, porque inconscientemente es el modelo de relacionamiento que conocen. Entonces, sí se pueden cambiar las estructuras de cognitivas, sí se pueden cambiar las creencias centrales, así se les llama en el sistema de cognitivo-conductual, se puede hacer más consciente lo que es inconsciente de acuerdo al modelo psicodinámico y puedes cambiar la narrativa y puedes entender el sistema, puedes entender tu familia, el relacionamiento, qué es lo que está pasando. Por eso yo utilizo un modelo integrativo. ¿Por qué? Porque usas estrategias cognitivo-conductuales para hacer la prueba de realidad y para modificar tu percepción. Y tus creencias, o sea, ¿a través de qué? Pues de cuestionarlas fuertemente. La otra es, ¿cómo hago yo una narrativa? Yo les digo, cuéntenme la misma historia de lo que vivieron de una decepción amorosa de hace mucho tiempo con los ojos que tienen ahora. Y va a ser diferente. La narrativa cambia en la medida en la que tú tienes ojos diferentes para mirar el evento. Si tú entiendes que tu sistema familiar o el entorno social en el que vives te lleva a comportarte de cierta manera, puedes modificarlo. Si no lo entiendes, difícilmente lo vas a modificar. Y cuando tú entiendes cuáles son las interacciones de tu crecimiento y de tu desarrollo como persona, puedes hacer un montón de cosas para caminar. Entonces, mi invitación es, si están en esta situación, cuestionen la relación completa. O sea, dejen de cuestionarse a ustedes, cuestionen la relación, cuestionen las intenciones de esta persona. Ni siquiera tienen que enfrentarse. Decidan qué es lo que quieren. ¿Están contentos? ¿O están contentos a veces? Porque eso sí, las reconciliaciones son maravillosas, ¿no? Uy, el sexo más grande, uy, me trató súper bien, me trajo flores, fuimos a esto, fuimos al otro, ahora sí hicimos. ¿Cuánto dura eso? Para volver al mismo patrón, al mismo patrón, al mismo patrón, al mismo patrón. Y no tiene que ser algo escandaloso, pueden ser cosas pequeñitas, 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 pequeñitas. O sea, no tiene que ser
la gran discusión no tiene que ser el gran abuso, pero si ustedes encuentran este tipo de manipulaciones pequeñitas, cuestionen la relación. Bueno, muchas gracias porque hoy participaron mucho, creo que el tema daba para esto. Hablaremos eventualmente de narcisismo, les debo temas, tenemos que hablar de infidelidad, tenemos que hablar de narcisismo, quiero hablarles también de depresión y ansiedad, pero sugiéranme temas. La verdad es que pocas personas, Claudia, porque tenemos una relación de 1000 años, me sugiere muchos temas, me gusta. Rocío también me ha sugerido varios temas, pero pueden mandarme un mensaje o publíquenlo en la página, o sea, habla de esto, habla del otro, o sea, la verdad es que yo estoy para ayudarlos y pues obviamente si requieren ayuda de psicólogo, pues aquí estoy, no duden en llamarme, la terapia puedo darla en línea, si viven en otra ciudad o en otra zona o muy lejos, lo que sea de donde estoy, yo doy consulta en la colonia Popotla, que está cerca del centro, está cerca de Polanco, también en la colonia Roma, los viernes, y los lunes en Lomas de Chapultepec, en Avenida de las Palmas. Entonces, ojalá que me busquen, tengo colegas también, si quieren mejor hablar con una mujer, puedo referirlos. Vaya, la idea es que mi trabajo es ayudarlos, obviamente yo vivo de mi trabajo, sin embargo también si tienen una pregunta puntual, una ansiedad que no puedan con ella, pues con mucho gusto, si me mandan un mensaje lo platicamos independientemente de que vengan a terapia o no vengan a terapia. Lo que sí es que no puedo darles terapia así de que me estén mensajeando 25 veces si no están en un proceso terapéutico, ¿no? Entonces, pues bueno, me despido, gracias, fue un buen tema, que pasen buena noche y sí, Carolina, voy a tomarlo en cuenta. La parte de ansiedad, la ansiedad normalmente es una manifestación de otras cosas, ¿no? O sea, no es, tengo un problema de ansiedad, normalmente traes algo detrás que te genera esa ansiedad. A veces es depresión, ¿eh? Bueno, que pasen buena noche, buen resto de jueves, pásenla muy bien, buenas noches.